¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en Cyber Justice. Aquí estamos con nuestro querido amigo Oscar, que hoy toca un tema muy interesante e importante, creo yo, no solo para abogados, sino también para las personas que llegan a ser víctimas de este tipo de fraudes. El dictamen pericial y la denuncia en correos electrónicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente, Virgil, por la invitación y gracias a toda la audiencia por aquí, por aguantarnos los viernes a las 5 de la tarde, pero no les quitamos mucho tiempo. Hoy vamos a hablar precisamente del dictamen pericial, de su importancia en relación a la denuncia y su diferencia con el informe policial. Si bien en el primer o el segundo programa habíamos hablado de que cómo presentar una denuncia sin el dictamen pericial, también habíamos hablado de la recomendación de presentarlo como un dato de prueba. Al final del día, desde el punto de vista jurídico, se llaman datos de prueba, con la finalidad de que el ministerio lo convierta en un medio de prueba a través de sus servicios periciales oficiales, y que esto pueda ser defendible en juicio. Por supuesto que esto puede tomar las aristas que ha tomado con nosotros, en donde en ocasiones, los abogados deciden que nosotros seamos directamente los que defendamos el dictamen, nos vayamos hasta juicio. Una estrategia nuestra es presentarlo con la finalidad de que los peritos oficiales lo conviertan en un medio de prueba y no le demos ningún tipo de salida, digamos, depende de dónde estemos, ¿no? Al abogado defensor o al Ministerio Público, en donde un dictamen, si me permiten, vamos a trabajar sobre lo que ya les había enseñado la semana pasada. ¿Y cuál es la diferencia entre un informe policial? Bueno, pues un dictamen es un documento que tiene sustento técnico-científico. Esto es un documento que no se fundamenta en el criterio de una persona o de la persona que lo está realizando, como pudiera ser el informe policial. El informe policial no tiene sustento técnico, es un documento que es una relatoría de lo que el policía, ¿no? Cualquier tipo de policía, incluyendo al policía cibernético, cualquier tipo de policía puede percibir con sus sentidos, ¿no? Y al final del día el policía describe, es que me conecte a esta cuenta de correo o me conecte a esta página web o descargué estos WhatsApps y sin mayor argumento, ¿no? En donde se hicieron estos hallazgos y tan. Sin embargo, esto conlleva un riesgo muy importante. Evidentemente, el trabajo del policía es muy importante, ¿no? Esto sí quiero que quede bien claro. El trabajo del policía es muy importante, pero el policía no hace dictámenes periciales, no hace informes, no sabe hacer dictámenes periciales. El dictamen no es una cuestión que se pueda hacer en 5 minutos, ¿no? Se tiene que aprender a hacer, lleva ciertos rubros, como lo estamos viendo aquí. Este es un dictamen que habíamos empezado a ver, en donde, por supuesto, la parte del exordio siempre es la misma y donde ustedes pueden ver claramente que su servidor presenta, bueno, cuando no soy yo el que defiende el dictamen, lo presenta alguno de mis niños ahí en Cyborg. Cuando es su servidor, yo soy el que presenta sus credenciales, precisamente por los años de expertise, ¿no? Que ya tenemos encima, en donde la propia legislación, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como el Código de Comercio, señala precisamente que si la profesión existe tendrá que tener título y cédula, y esto es la primera diferenciación entre los peritos profesionales y los peritos técnicos. Aquellos somos peritos profesionales que, si la profesión existe, que es el caso de informática o de telecomunicaciones, tenemos que tener título y cédula. Y entonces, para que nosotros podamos protestar cargo en un juzgado o ante un ministerio público, pues evidentemente, o ante un juez, ¿no? de lo penal, entonces tenemos que tener y presentamos directamente estas cédulas, ¿no? Yo he oído barbaridades de gente que dice, no importa, cualquiera se puede ser perito. No, espérame tantito, no, de ninguna manera. Tienes que tener cédulas, como es mi caso. Recuerden, yo soy ingeniero en comunicaciones electrónicas y maestro en tecnologías de la información, y esto precisamente me avala para poderme presentar en un juzgado.
¿no? Después, el dictamen pericial, dependiendo el tipo de caso que se estudie, tendrá un planteamiento del problema principal, ¿no? En este caso es identificar los correos sospechosos, ¿no? De los cuales hablamos la semana pasada, porque al final del día el cliente no tenía ciencia cierta cuántos y cuáles eran las cuentas que estaban comprometidas. Entonces, en el planteamiento principal se trata de identificar cuáles son estos correos que sirvieron para defraudar a la empresa. Después viene una serie de cuestionamientos, ¿no? Tenemos el planteamiento principal y tendrán una serie de cuestionamientos que, por supuesto, vamos a ir de lo general a lo particular, desde describir qué es un correo electrónico, como es el caso. Estamos hablando de correos electrónicos. Posiblemente la próxima semana platiquemos un poco de WhatsApp y la siguiente semana platiquemos un poco de páginas web, de fraudes a través de páginas web. La próxima semana platicaremos qué dice la jurisprudencia en relación a cómo presentar un dato de prueba relacionado con documentos electrónicos o con mensajes de datos. Eso ya lo platicaremos la próxima semana. Al final de cuentas, recuerden ustedes que un correo electrónico es un mensaje de datos desde el punto de vista jurídico, un WhatsApp es un mensaje de datos y un mensaje SMS de un teléfono celular igual es un documento electrónico, así lo considera nuestra legislación. Entonces, aquí vamos explicando de manera general, no porque yo no lo sepa, sino porque quien no lo sabe es la parte jurídica, ¿no? Entonces, y eso tiene mucho que ver con el juez, en donde le explicamos qué es un correo electrónico, qué es una dirección de correo electrónico, qué son los encabezados. Recordemos que la semana pasada platicamos cuál era la diferencia entre los encabezados y el contenido, que desde el punto de vista jurídico y técnico, lo que se tiene que analizar son los encabezados. Después aquí platicamos qué es una función hash, ¿no? Preguntamos qué es una función hash, y después vamos con los planteamientos que me van a permitir demostrar precisamente lo fundamental en cuanto al dictamen pericial, que es propiamente la identificación de los correos, el análisis de los encabezados de los correos que encontramos y, por supuesto, la conclusión del perito. Esto es que el perito dé las razones de su estudio y sus conclusiones. Es muy importante recalcar que aquí tenemos dos variantes. Una es la del perito, digamos, particular, y el perito oficial. Cuando al perito oficial se le pregunta esto, el perito oficial no puede responder más allá de todas y cada una de las respuestas a los cuestionamientos antes señalados. En cuanto al perito particular, sí es posible, ¿no? En base a las respuestas anteriores, pues dar un pequeño resumen en relación al tema, digámoslo así. Ahorita lo vamos a ver. El siguiente rubro, ¿no?, es la observación del lugar de los hechos. En este caso, no hay necesidad de llevar a cabo una observación de los hechos porque recibimos un archivo contenedor de correos electrónicos y el análisis se hace en los laboratorios de Cyborg, ¿no? Entonces no es necesario. Ya después viene el rubro análisis y consideraciones técnicas, que en este caso, evidentemente, como ustedes ya saben, no puedo enseñarles muchos detalles, sin embargo, por eso es que voy pasando el documento relativamente rápido, sin embargo, no me puedo detener, me voy a detener, ¿no? En donde todos los correos electrónicos, y esto es muy importante para poder entender las tres etapas en cuanto al tratamiento de datos de prueba digitales, que el primero es la identificación, fijación y preservación de los datos de prueba. El segundo es el procesamiento, el tercero es el análisis y finalmente tenemos las conclusiones. ¿Por qué? Porque toda la evidencia, ese contenedor conocido en este caso como archivo PST, tiene un total de 3.940 elementos a analizar, de los cuales tenemos 1.741 correos electrónicos, perdón, 1.304 correos electrónicos y 1.741 adjuntos. Eso es un titipuchal, ¿no? Sigue siendo un chorro de elementos materia de estudio. Entonces necesitamos un criterio precisamente de búsqueda para poder hacer el procesamiento y para poder hacer el análisis. Ese filtro, ¿cuál es? En este caso, vamos a buscar en todos esos correos electrónicos, en esos 1.300 y fracción de correos electrónicos, la cuenta grupolabro.com, que es la cuenta
maliciosa y la vamos a encontrar en todos los correos electrónicos. Como resultado de esa consulta, ¿no? Evidentemente, ahí tenemos, evidentemente no me detengo, son documentos propiamente de las empresas, ¿no? Todo lo relacionado con los correos fraudulentos, aquí tenemos el listado, donde ustedes van a ver que todos los correos identificados son de Grupo Lab. Inclusive nosotros tendremos que demostrar que efectivamente esa cuenta de correo electrónico es la cuenta utilizada para hacer negocios. Entonces nosotros identificamos también cuáles son los correos válidos, en donde ustedes van a ver ahorita inmediatamente los encabezados que en realidad nos llevan a la misma cuenta de correo electrónico que sí dice, digamos, el correo electrónico, a diferencia de lo que les estoy mostrando, repito, en donde la cuenta de correo electrónico está redirigida a un correo fraudulento. Y aquí vamos haciendo el análisis de todo, absolutamente de todo lo que vamos haciendo con la finalidad de poder contestar todos los planteamientos del problema, ¿no? Ya vieron ustedes que esto es un dictamen nada más de prácticamente 200 páginas, no es algo sencillo. Si alguien creyó que era algo sencillo, lamento defraudarlos, ¿no? Es un documento que requiere tiempo, ¿no? Las direcciones identificadas, ¿no? Son estas son las direcciones IPs de donde vienen los correos. Esto nos puede llevar a un lugar sin retorno, sin embargo, lo hacemos con la finalidad de poder identificar cuáles son los actos de investigación que vale la pena perseguir. Entonces van a ver ustedes que cada momento que hacemos el análisis del origen de estas direcciones IPs, pues muchas de ellas nos dan inclusive a África, ¿no? Algunas a Estados Unidos, algunas a África, ¿no? Y entonces no lo son, miren, aquí está Nigeria. Entonces, ni hablar, ¿no? Suena muy complicado tratar de hacer una investigación, ¿no? En Nigeria, pero vamos a seguir investigando y vamos a ver qué más nos arroja. Nos arrojan los datos precisamente que nos dan los encabezados. Ahí está, ¿no? Cada uno de estos análisis, ¿no? En donde vean ustedes cómo en este caso, cuando identificamos las cuentas válidas, identificamos que la cuenta de correo destino, a diferencia de la cuenta fraudulenta, evidentemente es correcta. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para en algún momento dado que el dictamen pueda dirimir algún problema mercantil para saber quién tiene la responsabilidad en relación al tema de los dineros, ¿no? ¿Me debes el dinero? ¿Quién le debe el dinero? ¿La compañía o la compañía B? Bueno, pues evidentemente este es un trabajo que nosotros ayudamos, ¿no? De técnica y jurídicamente a nuestros clientes para poder hacer tomar decisiones, al final de decisiones que les van a ahorrar dinero de una o de otra manera, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Ayudarle a las empresas a que no les sea tan oneroso. Y entonces aquí ya vamos a ir respondiendo los planteamientos del problema, que es una dirección de correo electrónico, ¿no? Ya vieron ahí que son encabezados, que es una función hash, ¿no? Recordemos que la función hash es uno de los elementos más importantes para garantizar la integridad de un documento electrónico y es el resultado de la aplicación del algoritmo matemático a los unos y ceros que componen o un archivo o una carpeta o un disco duro completo, cuyo resultado yo lo llamo, Oscar Lira, lo llamo número identificador de integridad. En el mundo forense tradicional se llama número hash o función hash, pero eso no me dice nada, ¿no? Entonces, como yo soy muy amante de mi idioma, muy amante de mi país y muy creyente de nuestros, de los mexicanos, ¿no? Entonces me parece que podemos enderezar el carro de lo confuso que es de repente utilizar términos que no comprendemos porque así los vemos en las bibliografías. Y repito, la función hash es el número identificador de integridad, ¿no? Resultado de la aplicación de un algoritmo matemático, que dependiendo el algoritmo, vamos a obtener números finitos. Por ejemplo, en el ejemplo que damos acá, si es un algoritmo matemático MD5, vamos a obtener siempre como resultado un número compuesto de 32 caracteres hexadecimales, ¿no? Siempre, si nosotros le sacamos la función hash a Internet, aunque usted no lo crea, vamos a obtener 32 caracteres hexadecimales. Si le sacamos la función hash a un documento de texto que tenga una palabra, vamos a obtener la función hash de
32 caracteres hexadecimales. Ya haremos esto, ¿no? Y aquí evidentemente viene ya propiamente los resultados en relación propiamente a los correos electrónicos. Como pueden ver ustedes, muchas de las tablas se repiten, es la intención, un dictamen pericial tiene que ser redundante en cuanto a lo que yo demuestro técnicamente y lo que voy a plasmar en las conclusiones. Yo le puedo poner, bueno, remitas a la página fulano de tal, bueno, remitas a la página fulano de tal, a la imagen o a la tabla fulana de tal, pero cuando es un dictamen extenso como este, pues la verdad es que ponemos a sufrir a quien tenga que leer el dictamen y bueno, pues es más fácil que le pongamos las tablas. Créanme que he tenido vergonzosamente que atender a algunos abogados que desean en estos temas, que dicen que es redundante. Bueno, pues al final del día el cliente siempre tiene la razón, pero un dictamen pericial tiene que ser así porque tiene sustento técnico científico, ¿no? A lo mejor podemos cambiar el orden, ¿no? Especialmente cuando hablamos de juicios civiles o mercantiles, pero el contenido siempre tendrá que ser exactamente el mismo, ¿no? Y ahí vamos, vean ustedes que vamos poniendo todo lo relacionado con el dictamen. ¿Y a dónde queremos llegar? Vamos a llegar a la parte de las conclusiones, en este caso de su servidor, para que vean que es un pequeño resumen con fundamento en lo que ya habíamos señalado con anticipación, ¿no? En donde vean, esto es muy importante, yo no voy a contestar un dictamen porque se me ocurrió, yo voy a aplicar el método analítico deductivo con fundamento en lo mostrado en los apartados análisis y consideraciones técnicas, y esto viene, por supuesto, del método científico. En este caso, su servidor utiliza el modelo del doctor Arias Galicia, que es un doctor mexicano cuyo modelo aplicado del método científico se parece muchísimo al dictamen pericial. Yo no sé qué fue primero, si el dictamen pericial o el modelo del doctor, pero porque el doctor ya es un agente de edad, pero es fantástico y su servidor, por lo menos, yo me sustento en eso. Entonces, miren, el origen de los mensajes, de los correos electrónicos, para que le sea fácil al Ministerio Público, al abogado, viene de Grupo Labro, ¿no? Las cuentas comprometidas en este caso son todas estas, no solamente era una cuenta de correo electrónico, ¿no? La acción fraudulenta se relaciona con el enmascaramiento, aquí explicamos de qué se trata, el enmascaramiento de la cuenta de correo original, ¿no? Dirigido, ¿no? Y las cuentas de correo identificadas son válidas y no se encuentran alteradas, por lo que no es atribuible a un error de lectura del remitente, ¿no? Y por allá también ponemos un poquito más arriba los domicilios, de donde se encuentra Grupo Labro, etcétera, ¿no? Y eso con la finalidad de poderlo ligar a la denuncia. Vámonos rápidamente con la denuncia para cumplir con la promesa que yo les había hecho. Bueno, pero antes que nada, antes de pasar a la denuncia, vean ustedes cómo entregamos. Este es un caso penal en donde el dictamen pericial se entrega todo lo que analizamos, se preserva en una memoria USB, se identifica la memoria USB y se preserva, eso es, aquí estamos diciendo cuál es el contenido de la memoria USB y estamos mostrando cómo va el embalaje. Y en el embalaje, ¿no? Ustedes van a ver cuál el contenido del etiquetado y van a ver ustedes, ni más ni menos, que como es un archivo electrónico, aquí están viendo lo que es una función hash. Aquí, todos estos números, esos 32 caracteres, es la función hash del archivo contenedor de todos los correos electrónicos que ya había yo mencionado, que era el PST. Por supuesto que esto también tendrá que ir en la cadena de custodia, ¿no? Entonces, cuando nosotros entregamos el dictamen pericial al grupo jurídico, ¿no? Entonces entregamos también la cadena de custodia. En ese caso, pues el grupo jurídico también fuimos nosotros y nosotros entonces en su momento entregamos la cadena de custodia al Ministerio Público. Y aquí está la denuncia, ¿no? En donde vamos a ver directamente la denuncia, ¿no? Yo les recomiendo, en teoría la denuncia se puede presentar de forma oral. Yo les recomiendo que le escriban, ¿no? Recuerden lo que les dije hace ya más de un mes en la primera ocasión. En este caso, como su servidor va a fungir como asesor jurídico, uno de los muchachos de Cyborg va a firmar el dictamen, ¿no? Ya no lo firmo yo, en donde le decimos respetuosamente al Ministerio Público
que es probable, ¿no?, la comisión de los delitos de falsificación de documentos y fraude. Fíjense muy bien, el fraude se lo cometen al cliente al cual le engañan con la finalidad de que deposite en otra cuenta. Y la falsificación de documentos se la cometen a la otra empresa, ¿no? Porque todos los documentos que se adjuntan en los correos electrónicos pertenecen a la otra empresa. El Ministerio Público es el que va a determinar si yo estoy en lo correcto o no, pero yo le ayudo un poquito, ¿no? Esta no es mi obligación, pero digamos que le ayudo e inclusive le señalo dónde se identifican, en este caso, ¿no?, en el Código Penal Federal, ¿no?, los delitos, para que él tenga bien tomarlo a consideración, una pequeña relatoría de qué fue lo que sucedió, en qué fecha, ¿no?, cuáles son los hechos relacionados con el tema. Y ahora van a ver qué es lo que le vamos a pedir. Vean ustedes que aquí identificamos que se identifican los domicilios de Grupo Labro, en este caso, con la finalidad de que el Ministerio Público en su momento gire. ¿Cuáles son los datos de prueba? No, bueno, pues evidentemente el acta de la empresa, algunos otros documentos y entre ellos el dictamen pericial, como ven ustedes, no lo firmo yo, ¿no? Y la prueba electrónica, que es precisamente la USB preservada. ¿Y qué le vamos a pedir? Bueno, pues evidentemente tenemos con presentado, tener por denunciados y vean ustedes, solicitar a través de los medios conducentes, ¿no?, que Grupo Labro dé cuenta, ¿no?, que de esa condición relacionada de por qué una cuenta de correo de ellos está siendo utilizada. Después vean ustedes, esa es una estrategia que nosotros aplicamos en Cyborg, ¿no? Solicitar que los peritos, ¿no?, realicen el dictamen pericial correspondiente con la finalidad de que validen lo que nosotros estamos diciendo y no se ponga en tela de duda. Solicitar a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la PGR la información de quién es el responsable de la cuenta o del dominio grupolabro.com, que ya habíamos visto que era GoDaddy, y lo que se tiene que hacer es solicitarle al Ministerio Público que haga el oficio correspondiente. También se le va a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria la información relacionada, en este caso, como les mencioné, JP Morgan es una institución bancaria que está siendo utilizada para defraudar por los delincuentes, porque JP Morgan, y este es un consejo para todos ustedes, no valida el nombre de la persona física o moral, únicamente valida el número de cuenta. Entonces, bueno, pues evidentemente los delincuentes ya lo saben y dicen, bueno, pues hazme el depósito a nombre de Cybolt y este es el número de cuenta al que quiero que me deposites. Entonces el usuario que no se la sabe, pues dice, no, pues si es Cybolt, entonces, pues sí. Y el cliente cree que ya sea Monex, que es el intermediario entre las transferencias internacionales, y o JP Morgan, que es el banco que va a recibir el dinero, van a validar el nombre de la persona moral o física. Y eso no es así. En el caso de JP Morgan, únicamente valida el número de cuenta. Y si yo fui quien autorizó, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es solicitar a nombre de quién está esa cuenta para poder hacer o continuar las líneas de investigación. Entonces, vean ustedes cómo no le recomiendo al Ministerio Público que vaya y busque las direcciones IPs. Todo esto va dentro del dictamen pericial, pero no creo que sea productivo. Entonces le ayudamos. ¿Por qué? Porque entre el dictamen pericial y evidentemente la denuncia, el Ministerio Público ya sabe por dónde empezar. Habrá ministerios públicos que ya más o menos se lo sepan y habrá otros a los que les cueste un poquito de trabajo y los tengamos que ayudar. Entonces, finalmente, como les menciono, se trata de ayudar al Ministerio Público, por supuesto, en su momento la reparación del daño. Recordemos que es un derecho establecido en el nuevo sistema penal acusatorio y en su momento, bueno, pues meter a la cárcel a los responsables, ¿no? Y entonces eso sería lo que veríamos el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Como mencioné, ya la próxima semana voy a dejar de compartir. Ya la próxima semana estaremos platicando de WhatsApp, cómo se preservan estos mensajes. Hablaremos un poco de telefonía celular y hablaremos de la jurisprudencia también, que nos dice cómo debemos de presentar datos de prueba.
Y entonces se pone interesante porque hay gente que cree que únicamente es conectar el teléfono celular a la herramienta forense y presentarlo y así no juegan así no se maneja los datos de prueba, ¿no? Hay que aplicar lo que nosotros venimos manejando de muchos años y creo que soy el único que lo maneja como criminalística orientada a tecnologías de información. Pero bueno, ya me pasé como siempre, Virgil. No se pierda el próximo capítulo. Nos vemos muy pronto. No sé si tienes alguna pregunta, mi querido amigo. No, Oscar, al contrario, gracias por compartirnos tus conocimientos. Esperemos que las personas a las que llegamos y logran escucharlo y poner un poco de interés, entiendan que no es tan sencillo el hacer como el decir. Y mucha gente dice, yo sí sé cómo hacer eso, no te preocupes, yo te ayudo. Y a la hora de estar frente al Ministerio Público, pues resulta que muchas veces no saben cómo hacerlo. Y la gran mayoría de las personas caen en el error de dejarse llevar por ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Esas actitudes. Yo lo que les recomiendo, ¿no? Especialmente entre abogados y peritos, que tengan comunicación. Y esto va desde los ministerios públicos a sus peritos oficiales y desde el asesor jurídico al perito, ¿no? Y el defensor al perito. Tradicionalmente, no sé por qué, yo he notado en 20 años que llevo dedicándome a esto, un desdén hacia los peritos por parte de los abogados. ¿Por qué? No me queda claro, ¿no? Pero es un pequeño desdén. Evidentemente esto se relaciona porque el perito no sabe de leyes, ¿no? Pero seamos objetivos, el abogado tampoco sabe de técnica, entonces es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces yo creo que ninguno de los dos nos tenemos que ver con desdén. En mi caso, porque pues tengo las dos pieles y bueno, pues ya me visto de la piel que me convenga, ¿no? Y eso me ha abierto la confianza de muchos despachos y de muchos amigos ingenieros, pero noto esa condición. Entonces, la comunicación es importante, la confianza es importante y presentar las formas de forma adecuada es importante. Entonces, si bien, como lo mencioné en la primera plática, no necesariamente requieres de un dictamen para presentar una denuncia relacionada con temas de tecnologías de información, es muy recomendable, porque en el planteamiento del problema le vamos a decir al Ministerio Público por dónde debe de iniciar. No quiere decir que el Ministerio Público no complemente con su experiencia, pero sí vamos a tener un inicio, ¿no? Así es, mi querido amigo. No, pues muchas gracias, Oscar. Que tengas muy buen fin de semana. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y buen fin de semana. Gran amigo, un fuerte abrazo a toda la familia. Mis amigos que nos ven, bonito fin de semana. Se cuidan. Nos vemos entre 8 días. No se pierdan la plática de WhatsApp. Va a estar padre. Bye bye. Hasta luego, Oscar. Gracias.